Saludos, mi nombre es Javier Niño Alcántara, estudiante de estomatología del sexto ciclo de la Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad voy a presentar un video que tiene que ver con las técnicas de bloqueo alveolar inferior. Y para eso vamos a tomar en cuenta algunos instrumentos que nosotros vamos a ir utilizando en el transcurso del video. Es importante recordar también tener puesto el DPP, que nos va a permitir justamente el aislamiento en cuanto la intervención entre paciente y, en este caso, el profesional. A continuación vamos a ir describiendo estas técnicas que son muy importantes. Síganme para poder explicarles poco a poco lo que vamos a ir trabajando. Bien, vamos a iniciar utilizando la jeringa de Carpulé, el cartucho de lidocaína al 2% y las agujas. Vamos a colocarla en la jeringa y vamos a explicar las diferentes técnicas de bloqueo mandibular y también la técnica de bloqueo alveolar inferior. El objetivo es dar a conocer con respecto a una visión práctica de la forma correcta en que deben realizarse estas diferentes técnicas. La técnica de bloqueo alveolar inferior es la que generalmente más errores presenta y es precisamente el día de hoy en el cual nos vamos a enfocar. La técnica de bloqueo alveolar inferior ha sufrido variaciones sutiles a lo largo del tiempo, basada en conocimientos adquiridos y en la actualidad es más fácil de lo tedioso que solía ser. Muchos desconocen estas mejoras y continúan haciendo estas técnicas pasadas efectivamente, pero presenta mayor probabilidad de complicaciones. Por eso es importante la utilización de técnicas y manejos. En el transcurso del video vamos a explicar qué sucede una vez que la aguja atraviesa el tejido blando y se dirige a la cara interna de la rama mandibular. Para eso existen tres técnicas para realizar. La primera, que es la técnica de Halsted, es la más común de todas y consiste en llegar con la aguja en la língula antes llamada la espina de Spix en la cara interna de la rama mandibular. La segunda técnica es la técnica de Gauter, en la cual la aguja se lleva al cuello del cóndilo mandibular. Y la tercera técnica de Basirani Akinosi o técnica del bloqueo mandibular con la boca cerrada. Es así como vamos a ir explicando cada una de ellas. Respecto a la técnica de Halsted o eh, técnica de bloqueo alveolar inferior, fue creada por el médico cirujano William Halsted. Esta tiene dos variantes, tanto la directa y la indirecta. La técnica indirecta consiste en llegar a la língula y por ende al ingreso del conducto alveolar inferior, evitando el músculo pterigodeo interno. Se pensaba que con esto se evitaba una irritación muscular y que pudiese generar un trimus post-anestésico, como una dificultad a la apertura bucal producida por la inflamación. Para lograr tal objetivo, en este caso con esta técnica, la aguja debe ingresar por el mismo lado del nervio anestesiar entre la cara interna de la rama mandibular y el músculo pterigodeo interno. Y una vez dentro del tejido, se gira la aguja al lado contrario sin retirarla. En este caso, genera cierta molestia para el paciente, con el objetivo de desplazar el músculo y permitir que el anestésico difundiera en la cara interna de la rama hacia el nervio alveolar inferior. Esto se viene desarrollando. Además de esto, es importante tomar en cuenta que sin retirarla, la aguja se desplace hacia adelante un poco para anestesiar después el nervio lingual y de este modo lograr un efecto mayor. Es importante, en este caso no se recomienda bajo cualquier circunstancia cambiar la dirección de la aguja dentro del tejido, razón por la cual este procedimiento vendría a ser el inadecuado. En cuanto a la técnica directa, esta sí es más eficaz y efectiva. Esta nos va a permitir lograr lo mismo con una sola aplicación, anestesiando simultáneamente el nervio alveolar inferior y el lingual, sin necesidad de desplazar la aguja dentro de los tejidos del paciente. En esto, disminuyendo enormemente las molestias que aplica
y reduciendo la posibilidad de complicaciones que pueda presentar, ya sea como ruptura de la aguja, desplazamiento inadvertido de la aguja a espacios peligrosos. El objetivo de esta técnica directa es llegar pues directamente, propiamente como se dice, a la cara interna de la mandíbula, atravesando en su recorrido el músculo pterigoideo interno, sin que éste tenga ninguna contraindicación o inconveniente. En la descripción original o al inicio, la jeringa se posicionaba al lado contrario de la mandíbula, a nivel de los premolares, pero en la actualidad se recomienda que se haga en una posición más posterior, incluso del segundo molar opuesto, para así llegar a la rama de la forma más perpendicular posible, evitando que la aguja entre demasiado en el tejido, lo cual es frecuente. Una vez posicionada la jeringa en el lado opuesto, la aguja se ubica de modo que ingrese al tejido blando, 1 centímetro por arriba y 1 centímetro por detrás de, de la segunda molar, del mismo lado. Llegar de forma directa a la língula mandibular atravesando eh, la misma cantidad de tejido blando. Aquí la aguja se encuentra entre los nervios lingual y alveolar, sin la necesidad de cambiar de posición dentro del tejido y pararse del hueso en contacto. En este caso, el anestésico al ingresar difunde en todas direcciones y bloquea ambos nervios de la misma forma, pero de manera exitosa. La solución anestésica debe inyectarse lentamente, aproximadamente en 1 minuto, ¿no? Por carpulé completo, lo cual es necesario para lograr un bloqueo exitoso en el paciente. En el caso de que no se logre anestesiar, aquí tendremos que cuestionar el uso de la técnica, cómo nosotros lo hemos realizado. Algo tenemos que haber fallado, ya sea por un error de procedimiento, ya en la aguja, la posición de la aguja que no está en el sitio adecuado, o por estar en presencia de una variante anatómica en la cual el tejido mandibular y la língula se encuentran en una posición distinta a la esperada. En este caso, lo que nosotros debemos hacer es repetir la técnica, ingresando con la aguja un poco más atrás y solo inyectando medio carpulé esta vez. Es fundamental contactar el hueso y no introducir nunca toda la aguja. Al tocar el hueso, las posibilidades de fracaso anestésico y de complicaciones asociadas a la técnica se pueden dar una inyección intramuscular o una parálisis facial transitoria. Pues se pueden presentar o se incrementan de una forma exponencial, ¿no? Los riesgos. Por eso es importante tomar en cuenta. Si no se toca el hueso o no se introduce completamente la aguja, no tendremos no procederemos a inyectar el anestésico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Retirar completamente la aguja e intentar otra vez, como ya lo hemos ido explicando anteriormente. Con la técnica de Halsted se llega a bloquear el nervio alveolar inferior y el lingual, pero no el bucal. En el caso de procedimientos quirúrgicos, posterior mandibular debe anestesiarse este nervio también, ya que es el encargado de inervar la encía y la mucosa vestibular de los molares inferiores. Y se debe hacer de la siguiente manera. Consiste en llevar la aguja en la zona vestibular del segundo molar inferior, en donde se palpa la línea oblicua externa. La punta de la aguja va a ingresar apenas unos pocos milímetros y en este caso solo vamos a inyectar la tercera parte del carpulé, máximo eso. Segunda técnica, Gold Gate. Esta técnica genera el bloqueo de las tres zonas sensitivas del nervio mandibular, del trigémino, alveolar inferior, lingual y bucal, con una única inyección. Esta va dirigida directamente hacia el cuello del
cóndilo mandibular. Es que en este caso es segura y efectiva si se hace de una forma adecuada. Le pide al paciente que abra la boca en máxima apertura. Con este movimiento, el cóndilo mandibular se desplaza hacia abajo y hacia adelante aproximadamente 1,5 cm, lo que disminuye el recorrido de la aguja dentro del tejido. Esta entra desde la comisura contraria lo más posterior posible y la dirección se verifica tanto desde dentro como desde fuera. Desde dentro de la boca, la aguja se lleva lo más superior posible, apuntando la mucosa vestibular 3 centímetros hacia arriba del último molar inferior. En esta posición, con la boca totalmente abierta, la aguja entra distal al segundo molar superior. Se debe orientar la aguja hacia el trago auricular, de modo que en el recorrido hacia este se encuentre con el cóndilo desplazado hacia abajo y hacia adelante, de la forma glenoidea, al estar la boca en máxima apertura. Que la aguja entre en contacto con el cuello condilar, se infiltra lentamente el contenido de un carpulé completo durante 1 minuto aproximadamente, siempre en contacto con el hueso y sin cambiar la posición del efecto. Es muy posiblemente de que genere el efecto esperado, ya que es muy potente, bloqueándose las 3 ramas sensitivas, alveolar inferior, con la arteria maxilar, plexo venoso, pterygoideo. Una inyección intravascular accidental es más factible, por eso se tiene que asegurar de que la aguja toque el hueso. En cuanto a la tercera técnica, Basirasi Akinosi, está diseñada en pacientes que no pueden abrir la boca, ya sea por trismus, dolor u otra manifestación que tengan, ¿no? También en pacientes con luxación mandibular. Con este procedimiento se bloquea el nervio lingual y el nervio alveolar inferior. Y también se dice que el 60% de las veces el nervio bucal. Es la única de las técnicas que no es posible tocar el hueso, ya que la aguja se desplaza paralela a la cara interna de la mandíbula. Y en este caso el anestésico se inyecta directamente de forma infratemporal. No tocar el hueso aumenta el riesgo de la anestesia intravascular. Por lo tanto, es importante aquí ser muy cuidadosos con la aspiración del carpulé antes de proceder a inyectar el anestésico e incluso durante el proceso de la inyección. En este caso, el paciente estará durante todo el tiempo o tiene los dientes en oclusión. La única forma de desplazar la aguja es entre la cara interna de la rama mandibular y la cara externa del maxilar. El punto de referencia para ubicar la jeringa es la línea mucogingival superior. Al estar la boca cerrada, la língula y el agujero mandibular, al estar ambos a 1 centímetro por encima del plano oclusal, quedan en el mismo nivel que la línea microgingival superior. Es importante una buena visualización que permita tener acceso al fondo del vestíbulo y la cara externa del maxilar superior. De modo que en este caso la jeringa pueda posicionarse de forma paralela al plano oclusal, a la altura de la línea mucogingival, y así al desplegarse la aguja hacia atrás, ésta se dirigirá hacia la fosa pasando medial hacia la cara interna de la mandíbula. Al usarse las agujas largas, debe introducirse máximo 2/3 de esta. Eso es lo que se considera. Pero como la anatomía en este caso es variada entre las personas, es mejor medir la longitud de la rama con la mano puesta, palpando sobre la cara en el sentido anteroposterior, y según esto, ingresar solo la mitad de la distancia de la rama con la aguja.
puesto que el agujero mandibular se encuentra aproximadamente a la mitad de la rama, la punta de la aguja quedará a la altura del agujero mandibular. Y esas son las tres técnicas que nosotros estamos presentando en este video. Espero puedan entenderse y vamos a continuar con estos procedimientos. Gracias.